Proverbios. Espero que hasta este instante usted haya sido bendecido, edificado y nutrido con las verdades de la palabra de Dios que hemos estado analizando. Mucho más camino por recorrer tiene, y yo siempre le estoy instando a los estudiantes a que insistan en la investigación, insistan en la profundización y también en el estudio de lo que ya vayan acumulando durante el curso. Posteriormente, que pueda usted darle continuidad a lo que ha aprendido y que no se quede solamente ahí en estos espacios de temas, de clases y de encuentros que estamos teniendo, sino que usted siga hacia adelante a la perfección del conocimiento recibido. Por lo tanto, vamos a tener unas palabras de oración para comenzar con este tema. Padre amado, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de estar en tu presencia, por el perdón de nuestros pecados, por la gracia que ha sido sobreabundante sobre nosotros, Señor, por tu Hijo amado Jesucristo, que dio su vida en la cruz por nuestros pecados. Gracias, Señor. Todos los días recordamos lo bueno y lo compasivo que has sido con nosotros. Ruego por cada estudiante, sea sobre su vida tu gracia, seas tú, Señor, proveyendo cada necesidad, seas tú, Señor, sosteniéndolo y sosteniéndole a la hermana, al hermano en medio de sus dificultades, sea salud, sea necesidad económica, sea una necesidad familiar, sea una necesidad laboral. Tú estés, Señor, interviniendo y añadiendo un aprovechamiento total de todo lo que ellos vayan aprendiendo en este curso. En el nombre de Jesús te lo ruego todo y te doy muchas gracias. Amén. Chal, traducida al español como proverbio, originalmente se refería a simplemente una comparación. Significa comparar o ser como. ¿Qué es un proverbio? Es un dicho corto que resalta una norma para la vida. Un dicho corto que ofrece consejos de un sabio en un campo especial a personas que no tienen mucha experiencia en ese campo. Es un dicho que enfatiza consejos prácticos para la salud física, emocional y espiritual. A él no se le puede atribuir todo el crédito porque Salomón tiene dentro del libro muchos de sus dichos y proverbios compilados, pero otros tantos los escribieron otros personajes, incluso hasta muchos años después de la muerte de Salomón. Sin embargo, el verdadero autor es Dios. La sabiduría de Salomón era la respuesta de Dios a la petición de Salomón en Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué quieres que te dé? Dame sabiduría, Señor. Jehová es la fuente principal de la sabiduría. Proverbios 12. De él viene la sabiduría, el consejo. Por lo tanto, la relación entre la fe y la sabiduría es bien estrecha. Hemos hablado en clases anteriores acerca de la sabiduría, de dónde viene y de la necesidad que tenemos de cada día aprender y ser observadores en el aspecto de recibir de las experiencias de otros también, para nosotros no cometer los mismos errores. De hecho, la palabra de Dios es tan profunda que no oculta los errores de los seres humanos. No importa en la condición o categoría que haya estado ese personaje. Dios no lo oculta para que nosotros podamos sacar provecho de esa experiencia negativa, de ese pecado cometido, para nosotros estar avisados. En otras clases hablábamos de que el avisado ve el mal
y se esconde, pero el simple pasa y recibe el daño. El simple es aquel que menosprecia las razones de la sabiduría. El simple es aquel que piensa que a otro le sucedió, pero que él, por ser tan sagaz, por ser tan astuto, no le va a pasar. Aprendamos, amados hermanos, es mejor aprender con el consejo, es mejor aprender con la experiencia de otros, es mejor aprender, incluso lamentablemente y tristemente, observando los errores de otros y las consecuencias de los mismos, para nosotros no tener que incurrir en ese tipo de dolor ni pasar por ese tipo de túnel del caos. Dios nos libra de eso a través de su palabra, con su consejo, con su orientación, con las señales que nos deja a través de toda la escritura y sobre todo en estos libros que estamos estudiando con respecto a los consejos vitales sobre la vida, la conducta, la moralidad, sobre muchas áreas a las que nos tenemos que enfrentar diariamente. La verdadera fe que viene por el temor a Dios es el comienzo y el fundamento de la vida prudente y exitosa. La fe se nutre con el temor a Dios, se consolida, madura con el temor a Dios. Una fe sin temor a Dios es vana, es insustancial y a la larga se disipará y se desvanecerá. Proverbios, como el recipiente de un corazón sabio de Dios, porque eso es lo que tuvo Salomón en respuesta a la petición que le hizo Dios. Recibió un corazón sabio, su más importante tesoro, su más preciada joya fue recibir un corazón sabio de parte de Dios. Sin duda, Salomón sentó el precedente tradicional de los proverbios y refranes oficialmente dentro del pueblo de Israel. Él dirigió la construcción del palacio del rey y la del templo. Además, se instaló un sistema administrativo y militar comparable al de los reyes orientales. El comercio internacional creció, se traían a Palestina los objetos más raros de toda la tierra conocida en aquel tiempo. La palabra fue utilizada como piedras para las calles de la plata fue utilizada como piedras para las calles de Jerusalén, según Primero de Reyes 10:27. Había una abundancia de alimento y de riquezas extraordinarias, por causa de que brillaba en el corazón de Salomón la sabiduría de Dios. Brillaba en su corazón. Dios había depositado en él un tesoro muy valioso, un tesoro incalculable, que no podía ponérsele precio. Él lo aprovechó hasta cierta etapa solamente de su vida. Y 1005 canciones según Primero de Reyes 4:32. Allí se menciona una lista de los sabios de aquel entonces que eran inferiores a Salomón, aunque grandes en su sabiduría. La sabiduría de Salomón era superior a la sabiduría oriental y egipcia. Los escritos de Salomón que se encuentran en las escrituras son Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y los Salmos 72 y 172. El Nuevo Testamento habla de la gloria de Salomón, la sabiduría de Salomón, del juicio y del juicio de la reina del sur, la reina de Saba, que serán testigos contra los que escuchaban a Jesús, quien era más sabio que Salomón. Este hombre casi llegó al final de su vida, fue su relación con las mujeres, con 700 esposas y 300 concubinas, muchas de ellas importantes como la más prominente, la hija del faraón,
Salomón participaba en la construcción hasta de los recintos religiosos y en la adoración de los dioses paganos, según Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 4. El texto bíblico registra esa tal desgracia que se produjo cuando Salomón era ya anciano. Qué lástima vivir una vida recta ante el Señor, una vida bendecida por los favores divinos y en los últimos años de la vida perder la fuerza moral para seguir el camino recto. Es triste en el ocaso de su vida como este hombre perdió el rumbo. Es triste verlo. La influencia de los demás pesa sobre nosotros. No importa cuál sea nuestra edad. Al pecar, Salomón pierde el reino de David y la unidad de un pueblo que había sacrificado bastante para mantener su gloria. Allí registrado está en Primero de Reyes, capítulo 11, versículo del 11 al 13. Muy triste y estrepitosa la caída de este gran rey, de este hombre lleno de la sabiduría de Dios, lleno de toda gracia, de toda facilidad para administrar, de toda facilidad para ser un mayordomo de las cosas de Dios. Hasta dónde llegó su fama por cuanto Dios puso su mano sobre su vida. Podemos sacar una gran experiencia cuando Dios se mete en un asunto y pone su mano en un asunto, todo prospera, todo es bendecido, todo fructifica, todo se reactiva en las áreas diferentes a las cuales el Señor quiera bendecir. Por lo tanto, allí al fondo en esta diapositiva podemos observar una tierra seca y árida. Así quedó el corazón de Salomón cuando lo prostituyó alejándose de Dios, seco, árido y sin mucho que ofrecer. Los proverbios son tipos de sentencias cortas que encontramos en el libro. El primero es el dicho común y breve. El segundo es el del discurso más grande. Más largo, notablemente visible en los capítulos 1 y 9. Tercero y más utilizado es el aforismo, una sentencia breve que se propone como regla. Se observan los paralelismos antitético y sintético. De esto ya hemos hablado en lecciones anteriores. Dentro de los discursos largos hay dichos comunes más breves, como el de el capítulo 1, versículo 17, donde dice: ciertamente en vano se tiende la red ante los ojos de toda ave. También se puede ver en el capítulo 6, versículo 11, así vendrá tu pobreza como vagabundo y tu escasez como un hombre armado. Además está el ejemplo de Proverbios 9, 17, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es delicioso. Como se puede ver, no todos los modismos son expresiones agradables a Dios. El modismo o dicho común puede expresar tanto una maldad como una verdad, es decir, puede llegar a expresar un antivalor. El vocabulario de los proverbios tiene particularidades, hermano, tiene muchas particularidades, como por ejemplo, la característica literaria del libro es su vocabulario especial. Este vocabulario especializado se concentra en temas de la literatura sapiensal. Por ejemplo, la palabra jacán, que significa sabio, una palabra hebrea, en sus distintas formas verbales se encuentra 318 veces en las citas del Antiguo Testamento. El 58% de las citas, es decir, 183 versículos, vienen de los 3 libros sapiensales más notorios. Job tiene 28, Proverbios 102 citas y Eclesiastés 53 citas, que representan solo un 6% del texto
del Antiguo Testamento. Son algunos datos curiosos para que usted tenga idea lo vasto del vocabulario de la literatura sapiencial. En Proverbios, las palabras especiales son musar, que significa disciplina, 30 citas de un total de 50 en el Antiguo Testamento. Biná, inteligencia, 14 citas de un total de 37 en el Antiguo Testamento. Petit, ingenios, 15 citas de un total de 18. Let's, burladores, 14 citas de 16. Tocahat, reprensión, 16 citas de un total de 24. Tabuná, entendimiento, 19 citas de un total de 42. Atzel, perezoso, 14 citas de un total de 15. Miren cuántas incidencias en un mismo libro de este tipo de palabra. Temuca, perversidades, 9 citas de un total de 90. Evil, insensato, 19 citas de un total de 26 en el Antiguo Testamento. On, riquezas, las citas de un total de 26. Y Resh, pobreza, 7 citas de un total de 7. Otras palabras incluyen camino, equidad, sagacidad, saber y pobre. ¿Qué les parece, hermano? Un vocabulario especializado para este libro específicamente. ¿Y cuántas incidencias en un mismo libro a través de todo el Nuevo Testamento? Son algunas curiosidades con respecto a los vocabularios utilizados dentro de las formas literarias de los proverbios. En el capítulo 1, los versículos 4 y 5, encontramos la audiencia a quienes están dirigidos los proverbios. La primera es a los jóvenes ingenuos y la segunda es a los sabios entendidos. No se pretende para nada ofender a los jóvenes, sencillamente que la ingenuidad acá se puede tomar hasta como parte de la inocencia a causa de la escasez de experiencia por los pocos años de vida. Por lo tanto, no es el deseo no está dirigida con el deseo de ofender, sino simplemente de categorizar de cierta manera estos años que no tienen la acumulación de experiencia por el poco tiempo vivido. Los jóvenes son aquellos que no tienen mucha experiencia en la vida y están muy abiertos a cualquier influencia. Son muy vulnerables a los engaños y a las trampas que ponen los hombres violentos y malvados. Y lamentablemente hasta nuestros días ha llegado la misma frase, quizás en tiempos antiguos, vista de una manera diferente, dicha de una manera diferente. Pero usted se puede encontrar muchos jóvenes que cuando hay que darle una lección de vida, la respuesta es sí, yo sé. Y lamentablemente eso es el antónimo de lo que realmente está pasando en su vida. No sabes y debes aprender. No sabes y debes escuchar. No sabes y debes ejercitarte en la observación, como hemos hablado en otras ocasiones. Siempre responden lo mismo. Yo, mi generación, cuando era adolescente, decía lo mismo. Pero ahora tenemos una nueva generación y siguen diciendo lo mismo. Es como si se fuera repitiendo. Yo recuerdo mi mamá me decía algo, me daba algún consejo, decía, sí, mami, yo sé. Pero así se reitera el mismo patrón de generación en generación. Por lo tanto, el collar de la necedad, como dice Proverbios, está atado al corazón de los hombres. Pero los entendidos, los que aprovechan, los que van a disfrutar de la bendición de la sabiduría de Dios, van a ir paulatinamente entrando en el terreno donde se van a liberar de ese collar por causa de la poca experiencia. Para los sabios nunca es tarde para aprender la sabiduría divina. Es necesario repasar continuamente un contenido tan importante.
Como yo les decía, cuando hace unos años atrás tenía el hábito de leer la Biblia, pero además leer un proverbio diario según el día del mes. Si era día 20, yo leía el proverbio 20. Si habían meses en que, los meses en que nada más los días la etapa tenía 30 días, yo leía el día 30, el día 30 y 31. Y siempre lo tomé como una disciplina porque los proverbios son una escritura, una literatura que aporta mucho al carácter cristiano de un creyente, pero mucho más al carácter cristiano de un líder. Aporta muchísimo porque el líder debe estar preocupado siempre por su proceder y el proverbio le ajusta la vida a uno al proceder que Dios quiere que uno tenga. Capítulo 10 al versículo 22 y capítulo 25 al versículo 29. A través de temas comunes entre los versículos, justicia, flojera, palabras comunes entre versículos como lengua, pan, vida. Hay más de 500 temas en el libro de Proverbios y docenas de palabras comunes, uniendo así los pasajes unos con otros, conectándolos unos a los otros. La unidad del libro es impresionante. Especial de los proverbios. Quiero decirles algo, hermano. El papel no solamente para la cultura hebrea, sino para la cultura del mundo. Por ejemplo, para la cultura del mundo hispano es fundamental. Estamos marcados por este tipo de estilo literario. El dicho juega un papel fundamental en el mundo hispano. Tal afirmación la basamos en la cantidad de modismos que se pueden encontrar en la presencia del refrán en la literatura desde el tiempo de cuando Cervantes escribió El Quijote. Desde ese tiempo, hermano. En su obra magna, El ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha, Cervantes llena la boca de Sancho Panza con los modismos de la razón. Sancho, que aparentemente era aquella persona que le daba conciencia de realidad a el Quijote, estaba siempre lleno de modismos, de frases cortas que encerraban verdades concretas. Aunque Sancho decía siempre que no podía ni escribir ni leer. Tal es el uso de los modismos que Don Quijote grita: no más refranes, Sancho, pues cualquiera de los que has dicho basta para dar a entender tu pensamiento. Y muchas veces te he aconsejado que no seas tan pródigo de refranes y que te vayas de la mano en decirlos. Se encontrarán algunos de los dichos de Panza, de su esposa Teresa y aún de Quijote entre los proverbios. Teresa utiliza una frase de proverbios, es decir, el pan de balde, ¿verdad? Aquel proverbio que aparece en el capítulo 31. Los escuderos andantes no comen el pan de balde. Por lo tanto, se citan Proverbios 31:10 en el Quijote, ambos acerca de la mujer. De la obra magna salieron los siguientes dichos y aún muchos más. Dios que da la llaga, da la medicina. El hombre pone y Dios dispone. Fuese por lana y volviese trasquilado. Quitada la causa, se quita el pecado. La mejor salsa del mundo es el hambre. No se mueve la hoja en el árbol sin la voluntad de Dios. Dios los cría y ellos se juntan. ¿Qué les parece, hermano? La influencia tan grande
en el mundo hispano de los refranes, de los proverbios, de los modismos. El valor de los modismos depende de su calidad moral, no de la forma literaria y el contexto en el que se usan. Ningún proverbio puede expresar toda la verdad. Soñar no cuesta nada. Es un dicho que nos trae a la realidad cuando alguien se hace ilusiones de posibles hechos futuros. Un segundo dicho desanima a emprender nuevos desafíos. El que mucho abarca, poco aprieta. Tal dicho puede ser una forma oculta de aplastar una actividad necesaria o puede ayudar a aquella persona que tiene demasiado trabajo para hacerlo bien, mientras piensa asumir una nueva tarea. Por lo tanto, amados hermanos, hay dichos como más vale tarde que nunca, que pueden motivar a uno a equivocarse. No hay duda que hay momentos en la vida cuando hacer algo es hacerlo demasiado tarde. El libro de Proverbios habla del tiempo oportuno en el capítulo 1, versículo 24-28, en el capítulo 10, versículo 5. Cada dicho tiene que ser comprobado a la luz de la palabra de Dios. El dicho latino tiene como propósito por lo menos dos cosas. En primer lugar, ayudar en la formación del carácter. Varios dichos apuntan al peligro de tomar bebidas alcohólicas, de la flojera, del chisme, de las malas compañías, etc. Un segundo propósito se encuentra en los dichos que intentan decir algo en una manera suave. Por ejemplo, las frases "está curado", "pegarse una mona" y "anda más cufifo" apuntan a un estado de ebriedad. Un segundo ejemplo habla acerca del hombre violento. Se salió de las casillas. Por lo tanto, estamos permeados de dichos, de frases cortas, concretas, que enseñan una verdad y que le llevan siempre a la reflexión a el oyente. La palabra jacán, que significa sabio y viene del hebreo, en sus distintas formas verbales y nominativas se encuentra en 318 citas del Antiguo Testamento. El 58% de estas citas, es decir, 183 versículos, viene de los 3 libros sapienciales como Job, Proverbios y Eclesiastés, que representan un 6% del Antiguo Testamento. Todas estas que están aquí debajo ya se las mencioné anteriormente. Usted las tiene ahí a modo de dato curioso, interesante y también informativo. Si quiere las puede copiar y las tiene en su haber para posteriores investigaciones. El contenido teológico de los proverbios afirma el fuerte énfasis en la ética. Se eleva al justo como el modelo y al sabio como el gemelo del justo. Ser sabio es ser justo, mientras ser insensato o necio es ser injusto o impío, fatuo, tonto. La ética y la sabiduría andan mano a mano. Además, el libro muestra que la sabiduría verdadera no es algo abstracto, hermanos, sino una prudencia práctica que ayuda en la vida diaria. Eso es lo que enseña el libro. Y donde quiera que haya una persona haciendo y procediendo correctamente, allí está la sabiduría de Dios. El éxito se define en los términos íntegros del carácter, de la prosperidad y de la fe en Dios. Porque ser malvado y tener éxito no es lo que aplaude Dios. Ser popular y ser una persona con grietas y fisuras terribles de carácter, sin ningún tipo de sensibilidad y mucho menos de espiritualidad o de discernimiento para comprender la voluntad de Dios, no es ser popular a los ojos de Dios. Popular a los ojos de Dios es aquella persona que aprecia, que valora el dicho de su boca y lo lleva a su conducta.
libro de Proverbios en el Nuevo Testamento. Hay por lo menos 14 citas explícitas y unas 50 adicionales que muestran de alguna manera, son alusivas a alguna parte del libro de Proverbios. Entre los proverbios citados figuran el concepto de la disciplina dada por el Señor, el que ama disciplina, el paralelismo antitético que dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, el concepto de juicio sobre el justo y el impío, la frase que dice que el amor cubre todas las faltas y perdona multitud de pecados, el concepto del juicio de Dios según las obras, el dicho acerca de pacificar al enemigo, la expresión que dice que el perro se volvió a su vómito. Además se puede ver Proverbios 1:16 incorporado a una cita más larga que se usa en Romanos 3 del verso 10 al 18. Sus pies son veloces para derramar sangre. Algunas de las citas vienen de la Septuaginta, como mostrará el comentario que haremos más tarde. Pero Romanos 3, del versículo 10 al 18, quiero leérselos un momento, hermano. Vale la pena leer una frase tan larga del libro de los Proverbios que aparece en el Nuevo Testamento. Romanos 3, versículo del 10 al 18. No hay, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera alguno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Qué les parece, hermano? Casi idéntico al libro de Proverbios. Quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocieron camino de paz, no hay camino, no hay temor de Dios delante de sus ojos, ¿verdad? Muy alusivo al libro de los Proverbios, muy alusivo, muy parecido a lo que habla los Proverbios. Pero Jesús, ya que estamos hablando del Nuevo Testamento, mencionó muchos proverbios durante sus enseñanzas, muchos proverbios. La Biblia dice que el Señor en Mateo 7:6 dijo: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Por lo tanto, algunos de los dichos de Jesús han llegado a ser verdaderos modismos latinos, como dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No se debe echar vino viejo en odres nuevos. Nadie es profeta en su propia tierra. Si se agregan todas las palabras a la lista de Mashal, como indicaría su definición más amplia, entonces la enseñanza de Jesús fue primordialmente la de la literatura sapiencial. De hecho, hay dichos parabólicos como Mateo 5:13, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? O Mateo 9:12, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. ¿Qué les parece, amados hermanos? Todos los discursos de Jesús encierran un alto contenido sapiencial, un alto contenido de este tipo de expresiones. Son datos interesantes que nos servirán para el aprovechamiento mejor de esta materia.